Valve siempre ha rebosado en talento, y aunque haya cometido uno que otro fallo garrafal, no es mentira que los güeyes dentro de esta desarrolladora son los reyes de la industria de los videojuegos, y no voy a discutir eso con nadie, acabo de escupir tremendo facto. Si bien ha revolucionado la industria con Half-Life 1 y 2, la plataforma más grande de compra de videojuegos del mundo, y el hecho de tener el sistema de VR más amigable para el jugador, hay una parte en particular que me gustaría abordar, la parte creativa y artística que muchos no se percatan a priori, pero está ahí y hace que nunca olvidemos lo icónico que son sus videojuegos. ¿Recuerdan a este personaje? Si ahora mismo estás asintiendo, mi loco, ya va siendo hora de que te hagas un examen de próstata. Hay algo en este personaje, es icónico y en su sencillez tiene ese aspecto que todos reconocen como el terrorista del Counter. Mucho más que los propios antiterroristas. En su sencillez está su encanto, y no me refiero a su sencillez por las limitaciones de aquel entonces, sino que aún así transmitieron lo que querían con esas limitaciones, y esto es a lo que vengo a hablar hoy. El diseño de personajes es algo muy importante en la industria de los videojuegos. No, en toda la industria del entretenimiento en general. Personajes icónicos que siguen dando vueltas en la cabeza por solamente su silueta. Y creo que dentro del universo de los videojuegos no hay personas más calificadas para dar una pequeña cátedra de cómo diseñar personajes que la mismísima Valve. Muy poco se habla de cómo se logró que estos personajes hayan llegado a quedarse en la mente de las personas, porque aunque no conozcas a este grupo de mercenarios, de algún lado los habías visto ya. Y esta es la magia que tiene Valve a la hora de crear personajes, una habilidad interesante que pueden trabajar con una base tan sencilla o una más compleja. Volvamos con el terrorista del Counter. Su base es extremadamente sencilla y sabes que son los malos porque te lo dice el juego. Pero entramos un poco más a fondo en su diseño. Si bien podemos apreciar el rostro y los atuendos que usa, dan a entender que son parte de una organización paramilitar, que hace referencia a algún tipo de célula terrorista. Pero aquí está el truco, no representan a ninguna organización terrorista real. Sus diseños están construidos para no generar ningún tipo de controversia, pero aún así te dan esa etiqueta de este es el villano, hay que tostarlo. Y eso sigue aplicándose actualmente en el CSGO 2. Diseños que muestran villanos, pero sin decir que están asociados a algún grupo real del mundo. Son sus propios villanos y eso es fantástico. Y ahora vamos con unos más trabajados y detallados. El arte conceptual es muy importante en la creación de un videojuego. Te da esa idea, ese concepto, valga la redundancia, de cómo quieres que sea tu mundo. Y esto también influye en los personajes. Si bien hoy en día conocemos a Gordon Freeman con este aspecto, se conoce al menos dos aspectos tempranos del personaje. Uno que es casi igual de reconocible como el propio Gordon Freeman, Iván el motociclista espacial. Y es fascinante apreciar estos conceptos porque si bien no llegó a ser el punto final para representar el rostro de Half-Life, es verdad que quedaron algunas cosas en él dentro del personaje, como la barba y el traje. Y mientras más indagas sobre este mundillo, aprendes más sobre los personajes, porque nada está puesto porque sí. El rostro de Gordon Freeman es muy fácil de replicar, es tan básico y esto no lo digo de una manera despectiva, de hecho lo digo con un genuino orgullo e interés. Porque resulta tan familiar a tal punto que muchos pueden hacer cosplay y lo pueden encontrar hasta en el supermercado. También podemos apreciar que el nombre Gordon Freeman no es solo un nombre, se utiliza para hacer referencia a un prisionero. La ironía de su nombre, Gordon Freeman, o Hombre Libre, es bastante interesante porque realmente Gordon no está libre del todo. Realmente estamos trabajando para una fuerza mayor, no el de un jefe de una corporación, sino algo más poderoso que está siempre a la sombra de uno. Incluso puede llegar a usarse su nombre para un aspecto mucho más religioso. Entre los sucesos de Half-Life 1 y 2 se creó una imagen de Gordon Freeman entre las personas y los Vorticon, llamándolo el hombre libre, el hombre de la palanca. Y ya que estamos hablando de los personajes, es curioso ver los modelos de Half-Life 2 también. Estos dan un aire de opresión en todos los sentidos. Todos usan la misma ropa sin ningún tipo de cambio que pueda caracterizar su personalidad, su cultura o etnia. Solo son un monito más en el mundo. Algo perfecto para lo que quieren transmitir con la invasión Combine y el cómo tienen controlado a la raza humana. Son muchos elementos tan sencillos superficialmente hablando, pero llenos de un trasfondo visual, histórico y de desarrollo. Pero creo que ya hemos hablado mucho de Half-Life. ¿Por qué no mejor hablamos de su contraparte? Portal tiene de protagonista a Chell, una chica que en su estructura visual está destinada a ser una rata de laboratorio.
Esto se nota con el hecho de llevar un overol anaranjado que la hace resaltar completamente con el ambiente limpio e inodoro que son sus salas de pruebas, y esto es para poder observarla mejor desde las cabinas. Y un pequeño dato curioso: el diseño original fue modificado ligeramente gracias a los testers que probaron el juego. Vieron el modelo y siempre se preguntaban por qué el personaje no recibía daño por caída, así que les agregaron eso y listo. ¿Algo más que destacar? Pero claro, Chell es icónica, pero no tanto esta Chell. Algo que destaca mucho más en Portal 2 es su comedia. Es fresco e irreverente, todos tienen un chiste que contar y Chell no se aleja de ese ambiente. Sigue trayendo su overol naranja, pero ahora está destapada, libre, dándonos a entender que esta obra que ya no se trata solamente de pruebas y de que ella ya no es una rata de laboratorio, sino que ya conoce este lugar y que ya está cansada de estar aquí. Y tenemos otro ejemplo de ese cambio de tonalidad con Whitley. Realmente lo icónico de este personaje es su personalidad tonta, caracterizado por hablar de más y por ser un completo distraído. No es solamente nuestro acompañante, sino también es el contraste significativo de quien es GLaDOS, otro de los personajes más icónicos, no solo en su desarrolladora, sino en el gaming entero. Su diseño complejo, pero que a simple vista es reconocible, no es el único atributo por el cual es recordada. También es recordada por su personalidad. Rebosa carisma, es sádica y sarcástica con el personaje, te tiene rencor y no va a parar de recordártelo una y otra vez. Le sucede lo mismo que Chell, nadie recuerda su primera versión, pero la segunda es la más icónica, y por eso muchos aman la segunda entrega de Portal. Pero ¿saben en dónde los protagonistas son amados en ambas entregas? En Left 4 Dead 1 y Left 4 Dead 2. Y claro, tiene sentido. Digo, no es que sean personajes planos, son sencillos, estereotipos de personajes que no buscan tener capas y capas de profundidad. Son el ejemplo de menos es más. El optimista, el amargado, el veterano, la joven promesa, el padre de todos, el hermano menor, el cleptómano. Ideas sencillas que son suficientes para lo que se necesita. Un personaje que dice frases célebres mientras le trituras el cráneo a un zombie. Y hablando de menos es más, creo que es momento de usar el mejor ejemplo de diseño de personajes que tiene el catálogo de Valve. Sin lugar a dudas, en donde han hecho un buen trabajo en diseño de personajes son en el grupo de mercenarios de Team Fortress 2, porque aplica muchos de los aspectos fundamentales para el diseño de personajes. Por ejemplo, lenguaje de formas, lenguaje corporal, la capacidad de sintetizar el modelo, personalidades muy marcadas y tienen un propósito dentro de su entorno, son capaces de transmitir emociones y tienen estereotipos y arquetipos. Realmente es un espectáculo visual y se puede sacar un estudio bastante bueno para diseñar personajes con ellos. Podemos comenzar con el simple hecho de que sus nombres son más que clases. No sabes que el médico se llama Ludwig, pero sabes que su papel en el juego es el de curar con solo ver su aspecto. Yendo con otro personaje, podemos hablar del ingeniero, siendo un estereotipo de un tejano 100% americano, cheeseburger, apple pie, bacon and guns. Pero si nos vamos un poquito más a trasfondo y vemos el video de Meet the Engineer, podemos apreciar otra faceta un poco más filosófica. Y si queremos expandirnos un poco más, podemos irnos a los cómics, donde no solamente es alguien extremadamente letrado, sino que viene de un linaje de mercenarios que trabajan para la narradora. Y otro ejemplo de buen diseño de personajes es por supuesto Pyro. Una vez leí en Twitter que el director de la serie de Halo necesitaba que Master Chief se quitara el casco para poder expresar emociones, y déjame decirte que eso es un ejemplo de un mal director, porque existe algo llamado lenguaje corporal, una forma de expresar emociones y sentimientos por medio de movimientos, y Pyro es un ejemplo clave de esto. Al no decir ni una sola palabra, la única forma de expresar es por medio de murmullos, pero sobre todo, cómo gesticula. Su personalidad es juguetona y siempre preparado para el combate, y eso lo transmite de maravilla con su lenguaje corporal. Una cátedra excelente de la frase "no cuentes, muestra", y el resto no se queda atrás. El Scout muestra arrogancia, el Spy cautela y el Soldier severidad, y se puede ahondar mucho más sobre ellos, incluso utilizando animaciones creadas por otros fuera de Valve, utilizando ya su personalidad creada de una manera más flanderizada, y aún así no perderse ningún rasgo característico. Es increíble el talento que hay dentro de Valve para poder crear personajes tan emblemáticos e icónicos, y aún no acaba aquí, ya que si bien aún no está terminado, Deadlock ya tiene una buena caracterización de sus personajes. Aún en su estado más básico podemos apreciar cómo cada uno de los personajes ya tiene una personalidad establecida, con solo apreciar las poses de la selección de personaje.
Lash tiene la barbilla levantada mientras tiene el pecho al aire, un tipo de arrogancia aún más elevada que la del Scout, teniendo en mente la idea de una superioridad no solo física, sino mental, que nadie está arriba de él. O Warden, quien es alguien recto, firme a sus valores, que porta con orgullo su arma y su emblema de heroísmo, casi rozando similitud con el Soldier. Es fascinante estudiar a todos los personajes en general. Valve ha hecho increíble trabajo con ellos y me encantó diseccionarlos. Realmente me he saltado muchas cosas que probablemente sean importantes, pero creo que ofrecí algo suficientemente sólido para que no solo te sientas atraído por el mundo de los videojuegos, sino también para invitarte a que aprendas a crear personajes. Y si eres alguien que está buscando crear algo, aquí tienes ejemplos perfectos de cómo hacerlo. No hay mejor educador que el trabajo de otros. Y espero que te haya gustado mi video. ¿Qué opinas al respecto? Si tienes algún dato curioso de algún personaje de Valve, déjalo en los comentarios. Todos podemos aprender por muy pequeño que sea el dato. Y esto ha sido todo. Nos vemos hasta la otra edición.